La inteligencia emocional o las emociones y cómo afectan al rendimiento deportivo y a los deportes en general es un tema del que vamos a hablar hoy con un experto en esto, en psicología del deporte, un experto en inteligencia emocional, como es Francesc Porta. Francesc, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación. Es un orgullo de verdad para mí, para EPSIS, para la Asociación Española de Psicología Sanitaria, el tenerte aquí. Te voy a presentar un poco a nuestra audiencia para que te conozcan un poquito mejor. Francesc Muy bien. Porta es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, con máster en Coaching, Directivo Deportivo y Psicología de Alto Rendimiento por la Unisport Management School. Francesc es un apasionado del deporte y de la gestión de personas y equipos. Gestiona su propia consulta de psicología deportiva y colabora con diferentes organizaciones y clubs deportivos en la optimización del rendimiento de una manera sana y completa. Y vamos a hablar de inteligencia emocional en el deporte, de la influencia de las emociones en la actividad deportiva. Porque es así, ¿no? El rendimiento de los atletas no solo dependen, entiendo, del entrenamiento que realicen, sino que las emociones juegan un papel importante, ¿no? O la gestión emocional, ¿es así? Bueno, las emociones creo que afectan a todo rendimiento, sea deportivo o no. Y sí que es verdad que el rendimiento deportivo depende de muchos factores, pero el entrenamiento también de la parte psicológica es fundamental, ¿no? Las emociones normalmente, cuando hablamos de emociones en el deporte, siempre estamos pensando en reacciones a ciertas circunstancias que ocurren, lo que vemos en la tele, ¿no? Lo que le ocurre al deportista cuando acierta o falla, ¿no? Pero el trabajo en las emociones es desde el entrenamiento, es decir, al final las emociones las hemos de entrenar igual que la parte física, técnica y táctica, pues la parte psicológica también debe formar parte de esa preparación, ¿no? Las emociones sabemos que afectan a nuestro pensamiento y tal como pensamos actuamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la parte más emocional del deporte hace que el deportista pueda tomar mejor o peor las decisiones en el campo, ¿no? En el campo o en su deporte, ¿no? Sea individual o colectivo. Por lo tanto, sí, yo diría que influyen muchísimo, ¿no? Tanto en el rendimiento como en el propio desarrollo del deportista, ¿no? Fernando, tienes el micro apagado ahora. Sí, Sí, perdón. vale. Decía que incluso habrá algunos atletas que me imagino que se bloquean por no gestionar bien esas emociones, ¿no? Que se paralizan, que la ansiedad les puede, que no pueden hasta continuar. No sé si desde tu experiencia ves esta dificultad por la falta de manejo correcto de las emociones. Sí, lógicamente lo vivo en mi día a día, ¿no? Cuando trabajo con los deportistas, ¿no? Sí que es verdad que hay una parte muy importante que es el control de la activación, ¿eh? De tener una activación óptima para el rendimiento deportivo. Y muchas Ujú. veces, si no se trabaja bien esta activación, que además de óptima debe ser positiva, pues realmente pues, puede llevar a ciertos problemas de bloqueo o de malas sensaciones. El deportista se mueve mucho por sensaciones, ¿no? Hoy estoy bien, hoy tengo buenas sensaciones, etcétera, ¿no? Y siempre dejamos esas sensaciones o esa manera de pensar de estoy bien o estoy mal a un poco al azar, ¿no? Y cuando empiezas a buscar el alto rendimiento, te das cuenta que no puedes dejar nada al azar y que tienes que trabajar también ese nivel de activación, ¿no? El poder gestionar ese nivel de activación con unas garantías nos hace que cuando trabajamos en momentos de presión y en momentos de toma de decisión muy precisa, pues si lo hemos entrenado y lo hemos automatizado, pues el rendimiento sale. Y cuando no lo hemos entrenado, pues las circunstancias, estamos a las manos de las circunstancias, ¿no? A veces me sale y a veces no, ¿no? Y eso es un poquito el trabajo que hay que hacer, ¿no? A nivel Ujú. de bloqueos o de niveles de activación para la práctica deportiva. Es que hay muchas cosas, por lo que veo, que influyen en tener un rendimiento excelente o más bajo, ¿no? Y yo creo que la gente se va a sentir muy identificada con ello. Por ejemplo, los deportistas, la gente que sale a correr simplemente. No me refiero a lo mejor a... No me refiero con esto a deportistas de élite, sino a gente que baje a correr de vez en cuando. Yo veo que afectan muchas cosas, ¿no? Que tengas estrés, que hayas tenido un buen día, que no lo tengas. Incluso el mero hecho de ponerte música, a mí me varía una barbaridad. O sea, yo sin música te aguanto
2 kilómetros y me salen los pulmones por la boca. Pero me pones música, sobre todo música cañera, música con ritmo y dices, parece mentira como la mente o cómo procesar esto puede afectar tanto a que aguantes más corriendo o menos, ¿no? Claro, ahí le estás poniendo pues un componente de activación, ¿no? Que en este caso es la música, Ujú. y hace que también centres tus estímulos en no pensar en que estás cansado, ¿no? Y entonces, Correcto. claro, ahí puedes aguantar mucho más, ¿no? De hecho, en los gimnasios, el hecho de tener una pantalla viendo la tele o que puedas ponerte unos cascos, etcétera, hace que aquellas personas que tienen pues menos motivación por la práctica deportiva, pues les puedas activar para una activación más óptima, ¿no? Ujú, Sí, sí, realmente la parte psicológica yo siempre digo que es la diferencia entre al mismo nivel técnico, táctico de un ujú, jugador o de un deportista, la diferencia entre un rendimiento u otro es la parte de preparación psicológica, sin ninguna duda. ujú. Hay muchas variables psicológicas que están afectando el rendimiento deportivo y que afectan, y sea deporte amateur o deporte como comentábamos, ¿no? O deporte más de alto rendimiento, es importante el tenerlas presente. Naturalmente las vas a entrenar a la intensidad que si eres un deportista de alto rendimiento, las vas a entrenar con mucha más intensidad, ¿no? Igual que lo hiciéramos a nivel técnico o físico, ¿no? Ujú. Pero a nivel amateur, yo he trabajado con personas que son semi-amateurs y amateurs y soy entrenador de baloncesto de categorías formativas y es primordial, es un aspecto que ayuda muchísimo a la persona a incluso a encontrarle sentido al deporte, ¿no? Que eso es muy Ujú. importante también. Sí, súper interesante. ¿Y es muy complejo entrenar a nivel emocional a un deportista, por ejemplo, de básquet o de algún otro deporte? No, no es complejo porque, mira, de hecho hay mucho entrenamiento psicológico que se hace en la práctica. Yo siempre digo, la práctica deportiva tiene tres componentes importantes, que es la precompetición o preentrenamiento, ¿no? El entrenamiento o la competición en sí y el Ujú, postentrenamiento, ¿no? Entonces, estas tres, dividir la práctica deportiva en estas tres áreas o en estas tres fases es importantísimo para cualquier deportista. Entonces, en la precompetitiva, en la preentrenamiento precompetitiva, lógicamente el tener unos hábitos saludables para poner a disposición el cuerpo y la mente a hacer la práctica deportiva es fundamental. Luego, en la práctica deportiva es fundamental estar centrado en aquellos estímulos que me dan rendimiento. En tu caso, pues la música pues es uno de ellos, sí. ¿no? Pero el deporte de alto rendimiento será más el centrarme en aquellos estímulos que sé que me producen un resultado, ¿no? Y luego la postcompetición, que a veces nos olvidamos totalmente, ¿no? A veces estamos compitiendo o corriendo y Ujú, ya estoy evaluando si lo estoy haciendo bien o mal, cuando eso es al final. Tenemos que dejar un espacio para que también el deportista se autoevalúe y pueda conocerse cada vez a sí mismo, ¿no? Que es una de las partes fundamentales de la inteligencia emocional, ¿no? claro. Cuando un deportista se conoce y conoce cómo reacciona a diferentes estímulos y situaciones, puede prepararlos. Cuando los identifica, los puede preparar. Si no los identifica, Ujú, pues no, ¿no? Por tanto, a mí me gusta mucho el introducir en el propio entrenamiento la práctica del entrenamiento psicológico. ujú. No solo entrenarlo fuera del entrenamiento, que también, sobre todo en alto rendimiento, se hace, pero cuando es deporte amateur o semi-amateur, se puede hacer dentro del entrenamiento y dentro de la Ujú. competición. Y me da la sensación de que esto tiene que ser incluso mucho más individualizado, a lo mejor que el entrenamiento físico, porque ahora cuando decías en ese segundo paso de analizar qué es lo que piensa la persona durante, ¿no? Hablabas del pre, durante y post. En el Sí. durante, eh, yo estaba recordando mis clases de Synergy en el gimnasio. Que el Synergy pues, es como un ejercicio en donde tienes varias postas o varios diferentes, ¿no? Uno en donde haces abdominales, otros donde haces flexiones 40 segundos, otro donde haces, pues no sé, bíceps, por ejemplo. Y hay uno de todos esos ejercicios que es el saco, como el saco de boxeo, ¿no? Ujú. Y el monitor nos dice, cuando nos toca el saco, nos dice, imaginaros que es vuestro peor enemigo para darle con fuerza, ¿no? Imaginaros que os está insultando. Y yo me pongo a imaginarme eso y me da una bajón, me da una sensación de bajón y de querer irme y de... O sea, yo no me vuelvo más agresivo. Entonces digo,
Yo me imagino que esto tendrá que ser muy individualizado, el entrenamiento psicológico, en función de las características y factores de esa persona en Has concreto, ¿no? tocado un punto muy interesante porque realmente no toda estrategia o recurso psicológico funciona para todo el mundo o para todo deportista, ¿no? Cada recurso, cada estrategia funciona para algunos deportistas y otros no. Yo siempre les digo al deportista, lo que ha funcionado a otro, mejor a ti no te funciona. Es decir, sí que es importante el entender que todos somos diferentes y cuando ponemos al cuerpo al límite o lo ponemos en alta activación, pues lógicamente todos reaccionamos de manera diferente. Por eso es tan importante el conocerlo, ¿no? El Claro. poderlo poner en práctica para conocerlo y a partir de ahí establecer tu propio sistema de mejora. El propio sistema de mejora, Ujú. como bien decías, a mejor a ti, pues el hecho de estar pensando que el saco es tu peor enemigo no te motiva, pero a lo mejor centrarte, por ejemplo, en el movimiento técnico del puño sí que te puede motivar. Entonces, Correcto. hay que Ujú. encontrar eso. Por eso muchas veces el psicólogo deportivo muchas veces se le tacha de, bueno, ir a solucionar problemas, cuando lo que estamos haciendo es optimizar el rendimiento, ¿no? Yo siempre digo, oye, la solución de problemas, la ventaja es que también la podemos solucionar, lógicamente que una persona pues tenga un bloqueo o tenga un problema de ansiedad, pero independientemente que esto se produzca, trabajamos para la optimización del rendimiento, es decir, a buscar esos recursos y esas estrategias que le puedan ir bien al deportista en función del objetivo que quiera alcanzar, ¿no? Y eso es Ujú. de las cosas que más cuesta de ver, ¿no? Porque siempre vienen cuando Claro. tienen un problema y luego se dan cuenta de que, oye, aunque no tenga el problema, me estás ayudando, ¿no? Bueno, pues naturalmente esto ya en el alto rendimiento cada vez más, el trabajo psicológico cada vez está más profesionalizado y yo creo que se irá extendiendo. Porque ya te digo, Mm. es un retorno importantísimo para la persona, ¿no? Claro, yo me imagino que te habrán dicho también en alguna ocasión, oye, esto que me has enseñado para rendir más, me está viniendo de maravilla para mi vida personal con mi pareja, con mis hijos, con mi ansiedad, con mi estado de ánimo. Supongo Por que se supuesto. extenderá, ¿no? Por supuesto, para mí el rendimiento es ya, hablar de rendimiento o de hablar de alto rendimiento, para mí un directivo tiene un alto rendimiento, por ejemplo, ¿no? Y he trabajado con muchos directivos también. Y lógicamente no es el mismo ámbito ni el mismo contexto, pero sí que es verdad que trabajar estos aspectos es fundamental para una vida sana y completa, como decíamos antes, ¿no? Es decir, al Ujú. final no es solo adquirir o llegar al máximo potencial que tú puedas tener, sino de hacerlo de la mejor manera o que tú te sientas de la mejor manera posible, ¿no? Y esa es una de las ventajas que, por ejemplo, en el alto rendimiento deportivo, pues vemos que a veces no se cumple, ¿no? Con el dopaje o con el engaño, etcétera. Y eso es cuando estás tan centrado en conseguir un resultado que te olvidas de tu propia esencia, ¿no? Y eso suele pasar cuando nos presionamos tanto o cuando Ujú. dependemos tanto de un determinado resultado. Claro. Me gustaría también preguntarte, Francesc, si hay algunas variables psicológicas relacionadas con el rendimiento. Porque estoy recordando ahora, por ejemplo, una compañera mía de gimnasia cuando estábamos en EGB, que era muy pesimista y que no conseguía hacer nada. Y yo siempre que la veía, por ejemplo, teníamos un ejercicio que era subir por una cuerda, ¿no? Y ella, justo cuando cuando la profesora de gimnasia nos decía, ahora tenéis que subir por la cuerda, ella estaba abajo diciendo, yo no lo voy a conseguir, os vais a reír todos de mí, yo no quiero. Y luego al final en muchas ocasiones conseguía los ejercicios. Entonces veía que el pesimismo no la estaba ayudando nada. Y no sé si tú has identificado, Francesc, algunas variables psicológicas importantes en los deportistas. Sí, yo diría que son 4 fundamentales, ¿no? De macros, ¿no? Que luego, por ejemplo, podríamos, pues, ¿dónde ponemos el pensamiento negativo, esta falta de confianza, ¿no? Para mí son 4. Para mí son la motivación, porque lógicamente cuando tú te centras en los objetivos y te marcas tus objetivos, tienes que saber marcarte estos objetivos y saber identificar en qué nivel estás para ir ganando, yo le digo ir ganando pequeñas batallas para ganar la guerra, ¿no? Un Ujú. poquito el ir poniendo pues, estos objetivos de proceso. Diría que la confianza, que es lo que comentabas tú ahora, para mí trabajar la autoconfianza es trabajar trabajar tus propias emociones, trabajar tus propios pensamientos y trabajar qué situaciones provocan que reacciones de una manera o de otra.
Por lo tanto, la confianza, cuando sabes que lo puedes hacer, se multiplica, ¿no? Diría que la atención y concentración, hemos trabajado mucho, por ejemplo, en el baloncesto con la atención y concentración, es decir, donde el deportista debe centrar su atención y donde podemos hacer que eso haga que esté bien concentrado. Muchas veces oigo a los entrenadores de concéntrate, bueno, ¿en qué? Dime en qué me concentro y entonces probablemente empezaré a concentrarme en algo. Claro. Entonces, y luego también todo lo que es la gestión de la activación que hablábamos antes y la gestión del estrés, ¿no? Pienso que estas serían las 4 variables psicológicas que afectan al rendimiento y que luego, lógicamente, luego cuando hablamos de deportes colectivos ya puedes añadir pues el liderazgo, la comunicación, la cohesión, ¿vale? Cuando ya estamos hablando en equipo, ¿no? Pero si hablamos de deporte individual, estas 4, yo diría que trabajando estas 4 puedes aumentar tu rendimiento o al menos optimizarlo, ¿no? Y podríamos decir, además de eso, que las personas con una alta inteligencia emocional son mejores deportistas. ¿Existe una Sin relación? duda, sin duda. Sin duda, porque el deportista inteligente emocionalmente es aquel que identifica rápidamente dónde tiene sus puntos de mejora y dónde tiene sus puntos, no solo de mejora, sino de potenciales, ¿no? Se conoce muy bien. Y al conocerse muy bien sabe luego, a mí no me gusta la palabra controlar, pero sabe, a mí me gusta más modelar, ¿no? Sabe modelar muy bien cuando aprovechar una emoción para activarse más o cuando sabe que está en un momento difícil y tiene que hacer cosas para que esa emoción no le dure tanto, ¿no? No tanto Ujú, luchar contra la emoción negativa, sino decir, oye, ahora estoy en un mal momento, voy a hacer que dure poco, ¿no? Entonces, ujú, no es tanto la emoción que tengas, sino lo que hagas con ella, ¿no? Y el ajá. deportista, el deportista inteligente, emocionalmente, sabe perfectamente lo que hacer con ella, ¿no? Y es cuando ves auténticos cracks, ¿no? De esto, por ejemplo, una persona innata en esto es Rafael Nadal, ¿no? Que sabe perfectamente, ves muy bien cómo está gestionando constantemente sus emociones, gestiona el partido, no, siempre está centrado en la bola siguiente, es decir, Mm, son deporte, y en el deporte colectivo todavía más, ¿no? Yo creo que incluso más, ¿no? Porque la gestión de relaciones, el que nos habla Goleman en su mm. libro, pues hace que un deportista que sepa gestionar relaciones eh, pueda eliminar las barreras que le hace que su potencial no vaya para arriba, ¿no? Claro. Yo digo siempre, el rendimiento es igual al potencial menos las barreras que tengas, ¿no? Entonces, estos deportistas saben eliminar muy bien las barreras, entonces su potencial sale, ¿no? Tanto Ujú, individual como colectivo. Colectivo se ve más, lo vemos más como comportamiento, pero individual también, porque también tienen que gestionar relaciones como padres, rivales, árbitros, compañeros. Es decir, el deportista no vive solo, ¿no? Y muchas veces el contexto también se puede convertir en una barrera, ¿no? claro. Podríamos decir incluso que, que una parte de las veces que te echan del partido, sea de lo que sea ese partido, es por no saber gestionar las emociones, ¿no? Yo me estoy pensando, por Sí, ejemplo, en partidos de fútbol o de básquet, en donde el jugador o jugadora se cabrea con otro jugador, le llega a insultar, a escupir, o con el árbitro, o a empujar, y eso le proporciona que le echen directamente. Entonces va a ser más difícil progresar como deportista si no tienes gestión de tus emociones, ¿no? es evidente, ¿no? Todo lo que lastre el rendimiento para el deportista es fatal, porque lo que está haciendo es ir en contra de los objetivos que él tiene, ¿no? Entonces, es muy visible en el mundo del deporte. En el mundo del deporte es muy visible, como ejemplos que has puesto tú, de Ujú, que cualquier emoción, si la utilizas, la tienes que utilizar para tu rendimiento, ¿no? mm, En otros ámbitos no se ve tanto y entonces a veces queda un poco más escondido, pero en el mundo del deporte se ve enseguida las fracciones de la cara, cómo la persona está, la postura, cómo está afrontando esa competición, ¿no? El protocolo sí. de afrontamiento a competición tiene que estar muy claro en el deportista. Y cuando lo Mm, está, pues tiene más posibilidades, efectivamente, de poder controlar una situación complicadísima, ¿no? sí, También ahí son situaciones a veces que estás a 1000 revoluciones y es muy difícil de controlar, ¿no? claro. Pero si las has entrenado tienes más posibilidades, seguro, Mm. seguro. No sé si tienes también en algún momento la sensación de que los deportistas agresivos y que no controlan sus emociones a veces son vendidos, entre comillas, vendidos en la prensa o cuando los ves en la tele como muy buenos deportistas. Porque yo he visto
algunos partidos de fútbol en donde algún deportista tenía un comportamiento muy agresivo hacia el otro equipo y era como que era eso lo que tenían que hacer, ¿no? Incluso insultando, empujando a otros y veías a los aficionados diciendo, sí, 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 ¿no? Digo, a ver, pero si le estás empujando, le estás escupiendo, eso no forma parte de lo que se espera de ellos, ¿no? Pero parece que a No. veces perder el control de las emociones hasta parece deseable, ¿no? En algunas situaciones. Mira, hay situaciones donde esto pasa mucho con los entrenadores y los entrenadores además hay veces que lo hacen con toda, o sea, van a buscar, ¿no? Van a buscar ese pérdida de emoción porque están en un momento malo Ujú, o están viviendo un momento su equipo que no está rindiendo como ellos quieren y dicen, oye, si ahora pues paro el partido o hago alguna acción donde las emociones fluyan, pues ajá, probablemente me va a ir bien como resultado, ¿no? Lo puedes hacer, sí, es una estrategia, pero no siempre funciona. No siempre ujú, funciona porque eso es incontrolable. Muchas veces a mí me gusta hablar con el deportista y decir que puedes controlar. Céntrate en lo que puedas controlar. Si tú ahora provocas al rival porque piensas que así puedes salirte de este mal momento, ujú. el rival no lo puedes controlar. Tú sí, elige. ¿Vale? A veces ha salido bien en algunos deportistas o en algunos entrenadores, ¿no? El poder descontrolar el partido para rendir. Pero yo siempre prefiero trabajar con el deportista aquello que puede controlar, aquello que dependa de él. Y Ujú, realmente el descontrolar la emoción, si estás esperando una reacción del contrario, la reacción del contrario no va a depender de ti. A lo mejor lo provocas más y el rendimiento todavía es mejor del contrario. Es decir, que correcto. esas situaciones son situaciones que, bueno, se ponen como ejemplo porque a veces han funcionado muy bien, Ujú, pero claro, es como todo, no depende del deportista, ¿no? correcto, eso es, sí. Y me gustaría también dedicar unos minutos a hablar de alguna experiencia real de tu trabajo con deportistas, alguna situación con algunos resultados o con algunas anécdotas en concreto, porque mucha de la gente que nos está viendo en directo, también que va a ver la grabación, son estudiantes de psicología que dicen, a mí me gustaría trabajar en el ámbito de la psicología del deporte. Y a través de esas experiencias tuyas, Francesc, pueden entender qué es lo que se está haciendo en psicología del deporte. Pues mira, yo trabajo en diferentes ámbitos en psicología del deporte. Un ámbito es el formativo. Yo creo que ahí hay que trabajar muchísimo porque que los deportistas jóvenes puedan tener este tipo de hábitos, ¿vale? De entrenamiento psicológico es fundamental. Porque si los adquieren de pequeños, luego cuando empiezan a madurar, tienen un camino muy grande a nivel de potencial. Otro de los ámbitos que trabajo es a nivel de ámbito individual, pues mi consulta con deportistas, donde de anécdotas pues podría explicar un montón, pero Ujú, sí que es verdad que es un trabajo apasionante porque la psicología ya lo es para mí, pero si ya puedo combinarlo con lo que es mi pasión, que siempre he sido deportista y siempre he estado relacionado el deporte, pues yo siempre digo que somos privilegiados los que podemos trabajar así. Y luego ujú. también a nivel colectivo incluso, como decías bien, en otros ámbitos empresariales o en ámbitos de equipos colectivos, ¿no? De anécdotas chulas puedo explicar muchísimas. A mí me gusta mucho siempre trabajar a través de los valores de un equipo de trabajo, por ejemplo, de los valores de un equipo deportivo. Y puedo explicar, por ejemplo, una anécdota de un equipo de balonmano que a través de trabajar sobre 4 valores que escogieron ellos y que haciendo diferentes dinámicas de grupo con el equipo, pues conseguimos cambiar una dinámica totalmente negativa a una muy positiva, haciendo que ese equipo subiera de categoría a nacional, que era pues pasar un poquito de semi-amateur a realmente Ajá. al máximo nivel, ¿no? Y lo conseguimos a través de un trabajo de valores, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo porque realmente no todo es la táctica, el físico, la estrategia, sino que también el trabajar y el estar muy relacionado con lo que yo hago y estar a gusto con lo que tú haces, hace que el rendimiento se multiplique y sea exponencial, ¿no? En este Ujú, equipo, por ejemplo, hicimos dinámicas de crear los valores, de transmitir los valores, de que en los entrenamientos tenían que con sus comportamientos escribir, por ejemplo, los valores después de cada entrenamiento, qué comportamientos habían visto que estaban relacionados con los valores. Es decir, ujú, después de los partidos hacíamos lo mismo. Al final fue un trabajo fantástico
que hizo que el equipo creyera en ellos, ¿no? Que eran ellas, que creyeran en Sí. ellas y que, lógicamente, si no hubieran tenido un nivel físico, técnico, táctico óptimo para estar arriba en la tabla, no hubieran estado, pero teniéndolo, consiguieron ganar aquellos partidos que muy probablemente pues podían haber perdido, ¿no? Yo siempre digo que la psicología deportiva no te hace ganar aquello que sabes que vas a perder porque el rival es mucho mejor, pero Claro. sí que aquellos que no deberías haber perdido por tu nivel, pues no perderlos. Y esto es lo que conseguimos con este equipo de balonmano. Bueno, fue un proyecto que a mí me ilusionó y que le pongo como ejemplo. Y luego, pues, en diferentes equipos individuales también me gusta poner ejemplos de deportistas individuales que trabajando estos aspectos psicológicos, pues, han podido pues, llegar a unas Olimpiadas o ganar medallas. Y eso hace que también ellos, bueno, entiendan de que la psicología deportiva no solo está para cuando hay un problema, sino también para entrenarla y para entrar en ese ciclo de mejora como deportista, ¿no? En general. Me recuerda lo que estás diciendo a una entrevista que vi hace tiempo de una chica que hacía salto de longitud, que decía, yo hay veces en donde me estoy tomando algo con los amigos y estoy pensando cómo dar la zancada más larga antes del salto para que sea un salto más largo, ¿no? Es como que está entrenando en la mente ese salto, ¿no? Y me da la sensación con lo que acabas de decir que la psicología deportiva plantea bastantes deberes a los deportistas entre entrenamiento y entrenamiento, ¿no? Que es algo que les Sí, dura más tiempo que el propio entrenamiento en sí, ¿no? pero es una realidad, ¿no? Es decir, ¿cuánto entrenas al día? ¿Cuántas horas entrenas al día? Al final, pues, lógicamente, personas que se están preparando para Olimpiadas pueden entrenar 7, 8 horas al día, pero las otras 7, 8 horas que estás entrenando sin querer, porque tu flecha está ahí, Claro, ¿no? Entonces, claro. si ese entrenamiento lo utilizas para hacerlo bien y sistematizado y estructurado, probablemente algo ganas, ¿no? Y, por ejemplo, lo que acabas de comentar, que es la técnica de visualización, es una técnica que demostrada científicamente que tú utilizas las mismas zonas neuronales cuando estás imaginándote el golpe en el tenis o el salto de longitud. Cuando tú te lo imaginas, estás utilizando las mismas zonas neuronales que cuando realmente lo haces físicamente. Es decir, estás preparando totalmente a que tu cuerpo y tu mente estén preparados para la competición, ¿no? Es apasionante, realmente es un trabajo apasionante y pienso que el deportista cuando entra en él, la mejora es infinita. O sea, la mejora para él, ¿eh? O sea, la percepción que tiene el deportista es, hombre, ahora empiezo a controlar todo aquello que dejaba antes al azar, lo empiezo a controlar. No sé si soy mejor o peor, los resultados lo dicen, pero sí que es verdad que él o ella está en un momento donde es capaz de disfrutar del deporte porque lo que está haciendo está haciendo lo que ha imaginado o ha visualizado. Yo tenía, explicándote una anécdota, yo tenía un jugador de fútbol que trabajando la visualización un día me vino después de un partido y me dijo, he marcado el mismo gol, el mismo que imaginé ayer. Y yo le dije, hombre, el mismo seguro que no ha sido, porque no somos magos, ¿no? Pero probablemente el visualizar el movimiento técnico le hizo ver que el golpe había sido, la ejecución había sido la misma que había imaginado, ¿no? Y eso es muy potente para un deportista, ¿no? Claro, fenomenal. Francesc, para terminar, me gustaría preguntarte por qué es lo que tiene que hacer una persona para ser psicólogo del deporte. Porque es verdad que en el ámbito de la psicología, cuando yo estudié, había inicialmente 3 orientaciones, que era la psicología clínica, la social y la educativa. Cuando yo empecé psicología en Santiago de Compostela, quitaron la educativa, que era la que quería hacer yo, con lo cual me tuve que orientar hacia las otras 2. Pero es cierto que a lo largo de toda la licenciatura, a mí yo creo que no me hablaron nunca de psicología del deporte, por lo tanto no me planteé ser psicólogo del deporte. Esta entrevista la estará viendo seguramente gente que sí que esté estudiando psicología y que se le puede empezar a plantear eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que quiera dedicarse a la psicología del deporte? Yo estuve en la misma tesitura que tú, pero yo tuve la gran suerte de conocer a Jaume Cruz, que lastimosamente falleció hace un par de años, bueno, un año y medio, y una
abrazo a toda la familia porque para mí ha sido un referente en la psicología del deporte, que era profesor y doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que él inició en su día el máster de psicología deportiva y tuve la gran suerte de conocerlo y que me orientara, ¿no? Entonces, lógicamente lo que tiene que hacer es primero sacarse la carrera de psicología. Yo siempre he dicho que la clínica siempre ayuda muchísimo porque hay una orientación también a tratamientos y a recursos psicológicos que ayudan muchísimo luego en la práctica de la psicología del deporte. Pero sí, sacarse la carrera de psicología y buscar un máster como el de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es de los másteres con más prestigio, y poderse sacar el máster de psicología deportiva, ¿no? Yo diría que esos serían los pasos. Lógicamente también hay formaciones complementarias, como puede ser la que yo hice de Unisport Management School, que también hay auténticos profesionales que te ayudan muchísimo. Y combinar esas dos formaciones, ¿no? Y luego estar muy relacionado con el mundo del deporte, ¿no? El intentar estar muy cerca de deportistas, muy cerca de entrenadores, de federaciones, de proyectos donde puedas aplicar, ¿no? Que puedas aplicar cosas, ¿no? La aplicación de la psicología del deporte es fundamental. Sí que hay mucha investigación y mucho trabajo de investigación, de universidad, de laboratorio, que le digo yo, pero que al final la aplicación en el campo de la psicología deportiva necesitamos ahí nuevas jornadas y nuevos profesionales para que aporten pues, sus ideas y que puedan aportar al comportamiento deportivo, ¿no? Genial, muy bien. Pues, Francesc, muchísimas gracias por estar con AEPSIS en esta entrevista. Me has abierto una ventana hacia la psicología del deporte, que como decía ahora es un tema desconocido para mí, pero muy, muy, muy interesante, sin lugar a duda, y de cómo la inteligencia emocional se vincula con la psicología del deporte. Te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas compartido tus conocimientos con todos. Muy bien, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y vamos, he estado muy a gusto, Fernando, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta luego, que Gracias, vaya hasta bien, chao. luego, un abrazo. Pues es la primera vez que hablamos hoy aquí en el canal de psicología del deporte, que es un tema nuevo en este canal, pero que sin lugar a dudas vamos a difundir más porque es un área en la que trabaja la psicología, va a seguir trabajando porque encuentra resultados, como habéis visto en esta entrevista que hemos tenido con Francesc Porta, que es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona, con máster en coaching directivo deportivo y psicología del alto rendimiento por la Unisport Management School. Francesc es un apasionado del deporte y de la gestión de personas y equipos y gestiona su propia consulta de psicología deportiva y colabora con diferentes organizaciones y clubes deportivos en la optimización del rendimiento de una manera sana y completa. Esperamos que os haya gustado mucho esta entrevista y nos vemos todos los lunes y los miércoles por la tarde en este canal en donde hacemos difusión de psicología. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.